último servicio del mes de agosto. Durante esta última semana, muchas escuelas, colleges, universidades e instituciones paralelas pusieron manos a la obra, eso sí, teniendo en cuenta todos los cuidados necesarios. También Vida Abundante inició sus cultos presenciales. Bueno, la vida continúa, solo que más inteligentemente, de una forma más disciplinada y con mucha más sensibilidad hacia otras personas. Pero bueno, al final siempre eso es lo que Dios ha querido, ¿verdad? Entonces no nos demoremos más y dispongamos nuestros corazones y nuestras voces para adorar a Dios. Lástima que todas estas acciones de las que hablábamos al principio se nos hayan tenido que imponer por las autoridades y por las circunstancias. ¿Se imaginan que cada una de ellas hubiera brotado espontáneamente de nuestro corazón? Vamos a orar para que así sea. Padre, enséñanos a usar nuestro corazón para conducirnos en la vida. No necesitamos, Señor, una vez que crecemos, tener personas alrededor que estén pendientes de nuestras acciones para que esas acciones, Señor, no caoticen o desordenen todo alrededor. Permite, Señor, que tu presencia en nuestros corazones haga de nosotros personas maduras, personas bien orientadas, comprometidas y responsables con nuestras acciones. Mientras más
seamos como tú, menos necesidad habrá a nuestro alrededor de personas que nos tengan que rectificar o imponer conducta. En tus manos nos ponemos para hoy, domingo, en este servicio, recibir el poder y la sabiduría para ese comportamiento. En el nombre de Jesús, amén. Y la vida en comunidad es imposible sin orden. Si nos oponemos a que Dios ordene voluntariamente nuestros corazones, entonces la sociedad tendrá que hacerlo de manera impositiva. Yo no sé ustedes, pero yo prefiero hacerlo de corazón. Por eso le pido a Dios que me haga sal y luz para los demás. A mí también. Recibamos el agua de vida que refresca y nos prepara para seguir el camino por la vida. Estamos viviendo un momento muy complicado y convulso. Como decíamos al principio del culto, a la vez que nos estamos incorporando a nuestra vida normal, al roce, al acercamiento entre personas y por tanto a las diferencias. Por otro lado, también en las redes sociales, las cuales ya no solo tomamos para informarnos, sino también para expresarnos, esas diferencias están generando muchísima fricción. Y por eso el mensaje de este sermón,
que he titulado ¿Cómo Cristo manejó las diferencias? Ese es un debate importante hoy, incluso en los grandes medios. La forma en que reaccionan cada grupo, cada partido, la forma en que reacciona una esposa con un esposo, un niño con unos padres. O sea, es muy complicado, es análisis constante, tratando de encontrar una forma adecuada de proceder y así evitar al máximo esas desagradables experiencias de enfrentar nuestras diferencias. Así que voy a poner mis ojos en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo vino a este mundo, pero Él tenía diferencias con todo el mundo, por ser Dios, por tener la imagen de nuestro Padre, y nosotros tener esa misma imagen caída. Las diferencias entre Él y nosotros fueron tremendas. Sin embargo, desarrolló un arte tremendo para manejar esa diferencia y empezar a construir con el tiempo toda una restauración de esa comunidad con Dios y también entre ellos. Hay un pasaje en Mateo capítulo 5 que está desde el versículo 1 hasta el versículo 16. Y todos lo conocemos. Es el pasaje donde Jesús explica que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Pero no quiero concentrarme en ese pasaje, sino en una frase intermedia, en algo que sucede, un comentario que hacen los discípulos a Jesús a partir de lo que él había enseñado a los fariseos. Y leo para ustedes Mateo 15, versículos 12 al 14. Dice así: Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Sabes que los fariseos se escandalizaron cuando oyeron tus palabras? Pero él contestó y dijo: Toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. Dejadlos. Son ciegos guías de ciego. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Son 3 versículos y cada versículo tiene una idea de la que podemos extraer hoy sabiduría para manejar las diferencias. La primera la tenemos en el versículo número 12. Los discípulos vienen a donde está Jesús y le dicen: oye, la gente se ofendió, los fariseos, los conocedores se ofendieron con lo que tú les dijiste. Bueno, el punto que traigo aquí es que las personas, nosotros nos ofendemos fácilmente cuando no se está de acuerdo, cuando se nos presentan diferencias a lo que consideramos nosotros adecuado. Y esto pasa con todo el mundo, en todo tiempo. ¿Quién no se ha ofendido con otra persona alguna vez por tratar asuntos o diferencias uno con el otro? Mire, nos ofendemos hasta con nuestras madres, nuestros padres, nuestros esposos. Pareciera que esto forma parte de una respuesta natural del ser humano. Cuando alguien piensa diferente, opina diferente, decide diferente, la tendencia de nuestra naturaleza es a oponernos. Bueno, por esta razón precisamente es que Jesucristo evitaba con intencionadamente, este tipo de confrontaciones. Ahí estaban los líderes de Israel buscando constantemente a Jesús para ponerlo bajo presión, pero no expresaban esas diferencias de una manera abierta. Disfrazaban sus intenciones con preguntas o con supuestas intenciones de aprender. Cuando los fariseos buscaban a Jesús, Jesús trataba de evitarlos por todos los medios posibles, pero cuando ya no podía hacerlo y le hacían preguntas directas y lo forzaban de alguna manera a dar respuesta, pues Jesús siempre fue sincero, directo y honesto en sus respuestas. Él no buscó el debate, lo buscaron a él. Y cuando él ya no podía evitar, pues entonces daba respuestas claras. Pero siempre que pudo, y apunte esto, siempre que pudo evitarlo, lo hizo. Pues algunos nos vamos a preguntar, bueno, entonces ¿es malo discutir? ¿Es malo los debates? Debiéramos estar seguros de que la voluntad detrás de los debates es compartir o aclarar, pero nunca destruir. Y Jesús tuvo un sentido especial, un discernimiento para saber cuándo quienes se acercaban a él, tenían intenciones de
como dice muchos pasajes, ponerlo a prueba, tentarle, tratar de sorprenderlo en alguna pregunta. De aquí el principio que saco es: conozca bien las intenciones de una persona antes de acordar, discutir o debatir con ella. De hecho, es preferible enfriar las situaciones y dejar ese debate o esa discusión para después, si es importante. Así impedirás que la discusión conduzca a la destrucción de personas o relaciones. Mire, no podemos llegar, que es lo que yo veo que pasa muy fácilmente hoy en las redes. Las personas se lanzan a opinar y opinan sin buscar las intenciones, sin aclarar los puntos, sin estar seguro de que se está hablando del mismo tema incluso, y empiezan a lanzar misiles. Eso es justamente lo que Jesús evitó a toda costa, y es lo que estoy proponiendo acá. He visto personas desaparecer de mi ministerio. La verdad es que no he sabido por qué, y algunos no he tenido ni siquiera la posibilidad de preguntarles porque han desaparecido. Es posible que se hayan ofendido por algo. Partiendo de este pasaje, diría que estoy casi convencido de que algo los ofendió. Ahora, que supe que fue, no te puedo garantizar. No supe que le haya podido ofender. Las personas nos ofendemos todo el tiempo y casi por todo. En lo personal, yo como persona lucho contra eso. Trato de mantener mis opiniones lo más apegado posible a la intención de hacer bien. Y si no voy a hacer bien, por lo menos no hacer mal a nadie, no hacer daño a la reputación de nadie. Me esfuerzo en eso. Y así trato de apegarme al primer principio que Jesús aquí está demostrando. Pero veamos el segundo. El segundo está en el versículo número 13. Mire cómo dice: pero él contestó y dijo: toda planta que mi Padre Celestial no ha plantado será desarraigada. Siempre trata de entender la fuente de las diferencias. Si usted lee el resto del pasaje, se da cuenta que aquí la discordia, la diferencia es de que los fariseos partían de las tradiciones de los hombres y Jesús partía de los mandamientos de Dios. El origen de las diferencias se pueden rastrear, si usted tiene la paciencia y el cuidado que tenía Jesús, hasta nuestras conciencias. Lo de más valor allí dictará cuáles son nuestros deseos, nuestras opiniones y las metas que nos trazamos en la vida. Y esas metas, deseos y esas opiniones van a ser diferentes. Dependerán de nuestras conciencias, pero cuando se expresan esas diferencias que hay en nuestras conciencias. Mire qué fácil Jesús llega a lo que más valen los fariseos. Le dijo: ustedes siguen las tradiciones de los hombres. Ellos le habían dicho: ¿por qué no siguen las tradiciones de nuestros ancianos? Ojo, Cristo no está oponiéndose a las doctrinas de los hombres, a no ser que ellas lleguen a oponerse o causar daño o dejar de proteger a las personas. Aquí la dificultad era que esas tradiciones de los hombres dejaban de honrar al padre y a la madre de esas personas. Y así pasa con la cultura, la filosofía y las políticas de hoy. ¿Qué tal? Y lanzo una propuesta. ¿Qué tal honrar a Dios cuidando al samaritano? ¿Recuerdan ese mensaje de hace unas semanas atrás? Honra, decía alguien que conozco en mi país. Un problema que quiero destacar aquí en este segundo aspecto: cuando se quita el valor de Dios en nuestras conciencias, queda el espacio para que algo o alguien tome ese valor. Los deseos y las metas provenientes de ese valor difícilmente serán mejores para nosotros mismos, para nuestra familia y para nuestra comunidad. Una buena noticia es que las conciencias pueden ser educadas para establecer a Dios como ese valor supremo. Dios sí nos dará opiniones, deseos y metas que beneficien a estas tres áreas:
Finalmente, el versículo 14, el tercer principio a tener en cuenta para enfrentar las diferencias. Deje que la luz en las personas revele sus propios resultados. Mire cómo Jesús les dice aquí, en el versículo 14, dejadlos. Bueno, nosotros no los dejaríamos, nosotros buscaríamos hacer un plan para ver cómo los convertiríamos o cambiaríamos su manera de pensar, cómo impedimos que esa mentalidad siguiera expresándose. Bueno, ya con esa actitud estamos planteando la guerra. Pero Jesucristo no vino a hacer la guerra. Jesús dijo, déjenlo. Si ellos son ciegos, si quieren guiar a gente que también son ciegas porque no ven que a quien están siguiendo son ciegos, pues entonces la única posibilidad, la consecuencia directa de eso será que los dos caerán en un hoyo. Y aquí está la cuestión. Interesante, Cristo, como sabe dónde va a terminar eso, no se esfuerza, no trata de acelerar ese momento donde los ciegos caigan en el hoyo. Él deja que ellos mismos se responsabilicen con sus actitudes de dirigirse colectivamente al hoyo. Sabemos perfectamente que no hay que sumar esfuerzos, no hay que poner un extra para que un ciego choque contra algo o se golpee con un obstáculo si no tiene una ayuda para impedirlo. El problema es que nos apresuramos, no tenemos paciencia y en vez de esperar las consecuencias naturales de los procesos obvios, la mentira no va a producir a mediano y largo plazo ningún fruto bueno. Al contrario, se va a revelar a sí misma como mentira y va a caer con una fuerza poderosa ante los ojos de todos los que están observando el proceso. La verdad no puede ser cambiada. Solo escogemos cómo las queremos descubrir. Si queremos emplear largo periodo de tiempo hasta darnos cuenta de esa realidad, o acudimos a los pies del Creador del universo y aprendemos en poco tiempo lo que Él nos tiene que enseñar de esa verdad. Jesús sí satisfacía la curiosidad de los que le seguían. Ahí estaban las multitudes, los discípulos. De hecho, en este mismo pasaje, los discípulos dicen, Señor, ¿qué quieres decir? Y Jesús siempre estaba dispuesto. Mire, su tiempo sí lo dedicaba al máximo en aquellos que querían conocer la verdad. Jesús, a esas personas que querían formar su conciencia, que tenían lagunas y querían poder entender el todo, que aspiraban a conocer lo mejor y no se conformaban creyendo que ya ellos lo que tenían era lo mejor, lo buscaban. Y Jesús a esas personas los enseñaba, pero los enseñaba incansablemente y sacrificialmente. Jesús respetaba las decisiones de las personas. Si alguien creía que lo sabía todo y que podía guiar a otros, Jesús no tenía nada que hacer ahí y no empleaba un minuto en ellos. Por otro lado, el 100% y toda la calidad de sus energías y su sabiduría estaban al servicio de aquellos que estaban abiertos, aquellos que sí querían y estaban interesados. La iglesia hoy está muy lejos de esa actitud. Y les pongo un ejemplo, porque yo sufrí eso en carne propia. Mientras era pastor en Cuba, me encontré con un joven que tenía posiciones muy fuertes y me empeñé, la verdad, tomé como un reto personal ayudar a que esa persona comprendiera, ¿verdad?, sus errores. ¿Qué usted cree que logré? Me enemisté con ese joven. Ese joven, mientras más trataba de aclararle ese punto, más se atrincheraba y se solidificaba en sus principios. Creyó que lo que quería era destruir sus propias ideas. Mis hermanos, lo aprendí de la manera dura. Así que después de un tiempo, viendo que la cosa empeoraba y empeoraba entre nosotros, decidí dejarle eso a Dios. Bueno, la verdad es que
volvió la paz a mi corazón y el tiempo para dedicárselo a aquellos que estaban esperando que yo me ocupara de ellos para poder ellos crecer. Concluyo, mis hermanos, no podemos pretender que todos sean ni aprendan como nosotros. Entender primero el origen de nuestras diferencias nos permitirá manejarlas productivamente y no crear enemigos. Tercero, debata y discuta con quienes quieran educar sus conciencias, nunca con quien busca pelea. El tiempo que tienes para un discípulo, no lo uses con un ciego que guía a otros ciegos, porque perderás ambos. Perderás el tiempo y perderás los discípulos que quieren escuchar. Deja que los ciegos, como dice nuestro Señor, guíen a los ciegos a su tiempo. Ayúdalos a sacar del hoyo. Espero que estos principios nos ayuden a poder conducirnos en estos momentos donde las diferencias parecen ser lo más importante, mucho más importante que los acuerdos y la concordia. Yo espero que podamos entender de que el resultado de la pelea, el resultado de una guerra, no beneficia a nadie. Aún el que triunfa, ¿me entiende?, estará incapacitado para volver a presentar otra pelea. El desgaste es mucho y los resultados no son tantos. Mis hermanos, vayamos por la vida seleccionando las personas que tienen las intenciones de aprender. Si usted olfatea a alguien que lo que quiere es competir, déjele la competencia para que compita con Dios o con él mismo. Y usted abra camino. Busque por dónde puede avanzar, dónde sí puede edificar y construir, y allí empléese como Jesús, a fondo, completamente. Eso va a rendir el fruto que usted no se imagina. Oremos. Padre, convulsos son los tiempos hoy. Yo te ruego, Padre, que todas las heridas que nos estamos produciendo en estos momentos, Señor, tú envíes con tu espíritu una reprensión, un llamado, para que sobre todo los que somos tu iglesia podamos actuar y seguirte a ti, aprender de ti y seguir tus mismos principios. Tú escuchaste a muchos fariseos ofender a tu Padre. Tú escuchaste aún a seguidores, Dios mío, degradar al Espíritu Santo. Escuchaste, viste, sufriste en carne propia, Señor, a supuestos líderes espirituales destruirte, humillarte, Señor, delante de las personas. Sin embargo, dejaste que todo tomara el tiempo que llevaba. Tú confiaste en los procesos de Dios, no aceleraste, no creaste los tuyos. Convéncenos como humanos, Señor, de que tus procesos, aunque son lentos, tus molinos, aunque son lentos, muelen fino. No necesitamos, Señor, vencer a nadie. Lo que necesitamos es edificar y curar. Permite que jamás nos pongamos en la posición de un adversario, sino que podamos estar dispuestos, Señor, a ocuparnos más bien de aquellos que están esperando una mano amiga, una palabra de vida, una luz que les saque de sus tinieblas. En tus manos queda este mundo al que ya estaba cuando nacimos y el que seguirá estando cuando nosotros lo abandonemos. Permite, Dios amado, que tú sigas cuidando tu tiempo, tu gente y este mundo, y nosotros nos ocupemos en hacer lo que nos has ilustrado con tu Hijo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Eso lo dice Mateo 15, del 4 al 6. Y con esto
Cristo enseña a los fariseos que nuestros bienes son una herramienta poderosa para honrar. Honremos a aquellos que están en necesidad. Ofrendemos para parecernos a Dios. Vamos a orar para que eso sea en buen espíritu. Padre, qué manera tú de usar todos los recursos alrededor de una manera tan sensible, tan orientada a ayudar y bendecir. Señor, lo que tomaste en tus manos, sabiendo, Señor, que era una herramienta en vez de un juguete para disfrute personal, lo pusiste en función de levantar, animar, impulsar a que siga adelante cada ser humano que estuvo a tu paso. A nuestro lado, a nuestro alrededor, hay personas, Señor, que sufren. Enséñanos a usar nuestros bienes, a usar nuestros ingresos para que contribuyan a lo mismo. Queremos que esa imagen tuya la podamos, Señor, completamente imitar, para que podamos, Dios, disfrutar de esa misma sensibilidad que hay en ti. En el nombre de Jesús. Amén. No caigamos en la tentación de pelear con aquellos que piensan diferente, pues no queremos que hagan lo mismo con nosotros. Dejemos que el fruto del camino de cada cual hable por sí mismo. Pero sí pongamos atención a todos los que quieran formar su conciencia. A eso Jesús le dedicó los 3 años de su ministerio. Pues sigamos en esto también a nuestro Señor. Que tengan buena semana. Más. En tu luz vemos la luz.